¡Una joya! Es algo como nunca he visto en Arizona. No podía creerlo cuando lo vi por primera vez. Hay un lugar en pleno desierto de Arizona donde el agua hace algo que, según todas las reglas de la naturaleza, no debería poder hacer. En lugar de desgastar la roca, la está construyendo. Todos los días. Piedra nueva, nacida del agua, apilándose capa sobre capa desde hace miles de años. Durante casi un siglo, alguien le arrebató esa agua. La secó casi por completo. Los peces que solo existían ahí, en ningún otro lugar del planeta, quedaron reducidos a un puñado de charcos moribundos. Y entonces, en 2005, algo insólito ocurrió. Le devolvieron el agua. Lo que pasó después no tardó décadas, como todos los científicos esperaban. Tardó semanas. Algunas poblaciones de peces que estaban prácticamente extintas se multiplicaron 150 veces en apenas unos años. 150 veces. Y las piscinas de un azul turquesa imposible, que parecen sacadas de Croacia de Turquía, volvieron a aparecer en pleno corazón de uno de los desiertos más secos de Norteamérica. Esta es la historia real de un río que la industria moderna casi borró del mapa, y de cómo, cuando finalmente lo dejaron en paz, se reconstruyó a sí mismo más rápido de lo que la ciencia creía posible. Quédate hasta el final, porque el giro final de esta historia tiene una lección que va mucho más allá de un cañón perdido en Arizona. Un río que no debería existir. Arizona no es un estado construido para la abundancia. Es un estado construido para la resistencia. Más de la mitad de su territorio recibe menos de 330 milímetros de lluvia al año. Los arroyos aparecen y desaparecen con las estaciones. El desierto de Sonora no perdona los excesos. Por eso, cuando alguien desciende a un cañón remoto, a poco más de 160 kilómetros al norte de Phoenix, y se encuentra de frente con piscinas de un turquesa brillante cayendo en cascadas sobre terrazas de piedra blanca reluciente, la experiencia roza lo alucinante. No parece Arizona. Parece un rincón perdido de los Balcanes o de Anatolia. Y sin embargo, es completamente real. Ese lugar se llama Fazl Creek. Y todo comienza en un puñado de manantiales escondidos bajo un enorme escarpe rocoso que separa la meseta alta de Arizona de sus tierras bajas desérticas. Desde ahí brotan, cada minuto, cerca de 75,000 litros de agua cristalina, manteniendo una temperatura casi constante durante todo el año. Esa constancia lo cambia todo. El caudal apenas varía entre los años de sequía extrema y los años más lluviosos, porque el agua que emerge en esos manantiales no proviene de la lluvia reciente. Los expertos en hidrogeología creen que esa agua comenzó su viaje bajo tierra hace décadas, incluso siglos, filtrándose lentamente a través de kilómetros de roca caliza fracturada. Toda esa meseta funciona como una esponja natural gigantesca, absorbiendo agua durante años y liberándola después con una regularidad que roza lo mecánico. Pero el agua no llega vacía. Trae consigo una enorme cantidad de carbonato de calcio disuelto, acumulado durante su largo recorrido subterráneo. Cuando esa agua sale a la superficie y cae sobre rocas y troncos caídos, el dióxido de carbono se libera al aire y el carbonato de calcio ya no puede permanecer disuelto. Se solidifica, se adhiere a todo lo que toca, construye. Los geólogos llaman a este material travertino, un tipo de roca caliza formada por agua en movimiento, no por sedimentación de antiguos fondos marinos. La mayoría de los ríos del planeta erosionan el paisaje. Este arroyo hace exactamente lo contrario. Construye terrazas, represas naturales, cascadas y esas piscinas de azul verdoso luminoso que se han convertido en su sello. El color proviene de la luz refractándose en un agua de una claridad casi de cristal. La roca detrás de todo este proceso se formó hace entre 300 y 340 millones de años, cuando buena parte de Arizona estaba sumergida bajo un mar tropical. Cada átomo de calcio que circula hoy por este arroyo alguna vez fue parte del esqueleto de un organismo marino que vivió antes de que existiera el primer dinosaurio. Cada nueva terraza es, literalmente, material reciclado de un océano desaparecido cientos de millones de años antes de que existiera el paisaje actual. Esta herencia geológica explica también el origen engañoso del nombre del arroyo. Los primeros exploradores encontraron ramas y piedras envueltas en pálidas capas de roca, con aspecto de auténticos fósiles. En realidad, nada se había fosilizado. El arroyo recubría material orgánico fresco con travertino recién formado, tan rápido que creaba una ilusión perfecta de petrificación. Un tronco caído semanas atrás podía emerger encapsulado en piedra, conservando cada grieta de su corteza. Era geología ocurriendo casi en tiempo humano.
Ese flujo constante de agua tibia y cargada de minerales transformó este angosto cañón en uno de los refugios biológicos más extraordinarios de todo el estado. Los estudios han documentado más de 30 especies de árboles y arbustos a lo largo de sus orillas, y más de 100 especies de aves que atraviesan el corredor cada año. Peces que no existen en ningún otro punto de toda la cuenca del río Colorado evolucionaron aquí, aislados, a lo largo de milenios. Anfibios que dependían de esa agua tibia y permanente durante todo el año. Osos negros, pumas y venados que llegaban porque, en medio del desierto, contar con agua constante marcaba la diferencia entre sobrevivir o no. Mucho antes de que Arizona existiera como estado, este arroyo ya hacía exactamente lo que hace hoy: construir, sostener, multiplicar la vida. Y entonces llegó el siglo XX, y todo cambió. El arroyo que encendió una ciudad. Hacia el año 1900, Arizona estaba siendo transformada casi por completo por el cobre. Pueblos mineros aferrados de forma casi imposible a las laderas de colinas escarpadas se habían convertido en algunas de las comunidades más prósperas de todo el oeste norteamericano. Las fundiciones funcionaban día y noche, y la nueva maquinaria eléctrica que prometía reemplazar a vapor exigía, por encima de todo, un suministro confiable de electricidad. Phoenix crecía sin parar. Las operaciones mineras consumían cantidades cada vez mayores de energía. Ingenieros e inversionistas recorrían el territorio buscando oportunidades, y en el año 1901 de ellos encontró la suya en este mismo arroyo. Presentó una solicitud formal para reclamar sus aguas. Su razonamiento reflejaba a la perfección la mentalidad dominante de aquella época. Un caudal de agua que corría libremente por el desierto sin realizar ningún trabajo era, sencillamente, potencial desperdiciado. Lo que ese hombre vio en Face Creek fue energía hidroeléctrica. Su caudal extraordinariamente constante, combinado con un desnivel dramático de casi 500 metros dentro del cañón, significaba que una ingeniería relativamente modesta podía generar una cantidad significativa de electricidad. La gravedad haría casi todo el trabajo. El desafío logístico, sin embargo, era descomunal. No existía ningún camino hasta el sitio. La vía férrea más cercana estaba a más de 60 kilómetros de distancia, separada del arroyo por montañas, acantilados y kilómetros de terreno desértico completamente virgen. Los relatos de la época hablan de más de 600 trabajadores, cerca de 400 mulas y más de 150 carretas moviendo cemento, acero, madera, turbinas y maquinaria pesada a través de un terreno que jamás había soportado tráfico industrial de ningún tipo. Muchos de esos trabajadores eran hombres Apache y Mojave, cuyo conocimiento profundo de la geografía de la región resultó absolutamente indispensable para completar la obra. El trabajo tuvo un costo humano brutal. El calor extremo, las condiciones primitivas y las pendientes empinadas cobraron la vida de varios trabajadores y de numerosos animales de carga antes de que la construcción llegara a su fin. La inversión total ascendió a aproximadamente $1,5 millones de la época, una cifra que hoy equivaldría a decenas de millones. La primera planta hidroeléctrica entró en funcionamiento en junio de 1909. Los ingenieros construyeron una represa de desviación capaz de capturar prácticamente la totalidad del caudal del arroyo, canalizándolo a través de miles de metros de canales de madera y luego dejándolo caer cientos de pies sobre las turbinas instaladas más abajo. No era el almacenamiento lo que generaba la energía, sino la gravedad pura. Una segunda planta se sumó pocos años después, ampliando aún más el sistema. La transformación fue vertiginosa. Hacia 1920, ambas plantas juntas producían cerca del 70% de toda la electricidad de Phoenix, una ciudad cuya población casi se había duplicado en apenas una década. El alumbrado público, los tranvías eléctricos, la maquinaria minera y todo un centro urbano en plena expansión funcionaban gracias a la energía generada en un cañón desértico remoto, a más de 160 kilómetros de distancia. El logro fue tan significativo que décadas después ambas plantas fueron declaradas monumentos históricos de la ingeniería mecánica del país. Lo que nadie reconoció durante generaciones fue el precio que se estaba pagando río abajo. Cada litro de agua desviado hacia esos canales era un litro que jamás volvía a llegar a las terrazas de travertino. Las piscinas turquesas se fueron reduciendo lentamente. La formación de nueva roca caliza prácticamente se detuvo. Los peces nativos quedaron confinados a fragmentos cada vez más pequeños de lo que alguna vez había sido su hábitat completo, mientras especies invasoras se establecían con facilidad en las nuevas condiciones alteradas. La contabilidad ecológica llevaba décadas en números profundamente negativos, y nadie estaba revisando esas cuentas. Cuando una empresa decidió devolver un río,
Hacia la década de 1990, aquella maravilla de la ingeniería que había impulsado el crecimiento de toda una ciudad se había convertido, silenciosamente, en una reliquia. Arizona obtenía ahora su electricidad de enormes plantas de carbón, gas natural, energía nuclear y extensas redes de transmisión de alto voltaje que atravesaban todo el suroeste del país. La pequeña cantidad de energía que todavía producía este arroyo se había vuelto, en términos prácticos, estadísticamente irrelevante. La infraestructura, además, no había envejecido bien. Mantener represas, canales de madera, tuberías y turbinas construidas casi un siglo atrás resultaba cada vez más costoso. Y se avecinaba un desafío mayor. La empresa que ahora poseía el sistema necesitaría obtener una nueva licencia federal para seguir operando, un proceso que exigiría estudios ambientales exhaustivos, posibles modernizaciones y millones de dólares en costos de cumplimiento. Los números, sencillamente, ya no cerraban. Al mismo tiempo, el argumento científico a favor de restaurar el arroyo llevaba años acumulando fuerza. Este era uno de los sistemas de travertino activos más grandes del país, un oasis biológico con peces nativos extremadamente raros, bosques ribereños intactos y cientos de especies silvestres. Diversas organizaciones ambientales y agencias gubernamentales argumentaron que desviar prácticamente todo el caudal tenía cada vez menos sentido, justo cuando el propio proyecto hidroeléctrico se había vuelto económicamente marginal. En 1999, la empresa propietaria del sistema tomó una decisión extraordinaria. Aceptó voluntariamente desmantelar ambas plantas y restaurar por completo el flujo natural del arroyo. Ningún tribunal la obligó a hacerlo. Concluyó, por su propia cuenta, que devolverle la vida al río ofrecía un valor a largo plazo mucho mayor que conservar una infraestructura cuyos mejores días ya habían quedado atrás. En una región donde los derechos sobre el agua se rigen por el principio de que quien primero le dio uso al agua conserva el derecho preferente sobre ella, renunciar voluntariamente a una desviación ya establecida era prácticamente inaudito. La decisión tuvo un costo considerable, cerca de $13 millones entre desmantelar la infraestructura y restaurar el cauce. Hubo quienes cuestionaron si tenía sentido invertir tanto dinero en peces sin valor comercial. Quienes defendían el proyecto respondían que lo que estaba en juego no era una lista de especies, sino un sistema geológico y biológico que prácticamente no existe en ningún otro lugar del planeta. Para la nación originaria cuyo territorio ancestral incluía este cañón mucho antes de que llegara cualquier ingeniero, la decisión tuvo un significado que ninguna cifra económica podía capturar. Hubo, además, una ironía dolorosa. Muchos hombres de esa misma comunidad habían participado en la construcción de la represa original a comienzos del siglo XX. En la ceremonia que marcó el cierre definitivo, un historiador tribal reconoció esa historia compleja. Su gente se había sentido orgullosa, en su momento, de haber ayudado a levantarla, porque representaba una oportunidad real para aquellos tiempos. Pero los tiempos habían cambiado lo que resultaba correcto, y en ese mismo acto se ofreció una plegaria pidiéndole perdón al propio arroyo. Restaurar el agua, sin embargo, no iba a restaurar automáticamente todo el ecosistema. 96 años de flujo alterado habían transformado profundamente este lugar. El desafío que se avecinaba no se parecía a nada que se hubiera intentado antes. Los científicos se prepararon durante años. Los años que transcurrieron entre el compromiso inicial de la empresa y la restauración real del caudal le dieron a los científicos algo que casi nunca tienen antes de una intervención ecológica de esta magnitud: tiempo para prepararse. La mayoría de los proyectos de remoción de represas avanzan de manera reactiva, documentando los cambios sobre la marcha. Aquí hubo una advertencia con años de anticipación. Un equipo liderado por una reconocida ecóloga de ríos reconoció de inmediato que esto no era solo una oportunidad de restauración, sino un experimento científico a una escala que jamás se habría podido diseñar deliberadamente. Un estudio completo de antes y después, sobre lo que ocurre cuando se devuelve el proceso fundamental de un ecosistema, tras casi un siglo de interrupción. Midieron absolutamente todo: química del agua, ciclado de nutrientes, fotosíntesis en las comunidades acuáticas, poblaciones de insectos que forman la base de una red alimenticia saludable, y peces, tanto en los tramos degradados río abajo como en los tramos intactos río arriba de la antigua represa, que funcionaban como grupo de control. Río arriba. El arroyo era un sistema de travertino completamente intacto, con peces nativos abundantes. Apenas unos cientos de metros más abajo, esos mismos manantiales producían una versión disminuida y casi fantasmal de lo que eran capaces de sostener. Antes de restaurar el caudal,
Existía un problema biológico que amenazaba con arruinar todo el proyecto. Casi un siglo de hábitat alterado había permitido que peces invasores se establecieran con fuerza. Devolver el agua sin resolver esto habría expandido el hábitat de esos invasores, posiblemente aniquilando a los peces nativos antes de que pudieran recuperarse. En el otoño de 2004, cerca de 100 biólogos, especialistas y voluntarios llevaron a cabo una de las mayores operaciones de recuperación de peces nativos jamás coordinadas en el estado, removiendo sistemáticamente a los invasores mientras construían una barrera permanente para impedir su regreso. El 18 de junio de 2005, la empresa cerró por última vez la compuerta que alimentaba el sistema hidroeléctrico. No hubo ninguna explosión, ningún torrente dramático recorriendo el cañón. Los manantiales simplemente retomaron aquello que habían hecho durante milenios. El agua se derramó en silencio sobre la vieja estructura de desviación y comenzó a llenar canales que llevaban casi un siglo reducidos a apenas un hilo de agua, cuando no completamente secos. Las piscinas fueron ganando profundidad poco a poco. Las orillas resecas comenzaron a oscurecerse con la humedad que regresaba. Científicos, gestores, representantes de la comunidad y vecinos de la zona se reunieron para presenciar el momento, con una cautela optimista. Los ecosistemas dañados suelen recuperarse muy lentamente, a veces tardando décadas enteras en estabilizarse. Casi todos esperaban que este arroyo siguiera ese mismo camino gradual. Lo que ocurrió después reescribió por completo lo que la ciencia creía saber al respecto. Lo que pasó después dejó atónitos a los científicos. Las primeras sorpresas fueron completamente invisibles a simple vista. El equipo de investigación llevaba años midiendo la función metabólica de este arroyo, la tasa de fotosíntesis, la eficiencia en el procesamiento de nutrientes, la actividad de las comunidades microbianas y de algas en la base misma de la red alimenticia. Cuando analizaron los primeros resultados posteriores a la restauración, encontraron algo que contradecía por completo el modelo estándar de recuperación ecológica. El arroyo no se estaba comportando como un sistema dañado luchando lentamente por recuperar su salud. Se estaba comportando como un sistema al que, simplemente, se le había vuelto a dar el interruptor. Las tasas de fotosíntesis aumentaron rápidamente en las semanas posteriores a la restauración. El ciclado de nutrientes se recuperó hasta niveles similares a los de los tramos saludables río arriba. La bioquímica fundamental de un río en pleno funcionamiento se reinició con una velocidad que dejó atónitos a investigadores que esperaban años de recuperación gradual. La conclusión central de aquel estudio, hoy citada constantemente en la literatura ecológica especializada, fue tan simple como radical. El agua era la variable maestra. Devuélvela, y los procesos más importantes del ecosistema se restauran prácticamente por sí solos. Después llegó la geología. En cuestión de semanas, los investigadores observaron cómo se reactivaba la antigua maquinaria de formación de travertino. Nueva roca caliza comenzó a recubrir piedras, ramas caídas y el propio lecho del arroyo a lo largo del tramo restaurado. Con el paso de los años, los científicos documentaron la formación de nuevas represas de travertino a lo largo de casi 10 kilómetros de canal previamente privado de agua, algunas estructuras creciendo más de 2 centímetros por año. Estaban presenciando, en tiempo real, cómo una cascada se construía a sí misma desde cero. Pero fueron los peces quienes contaron la verdadera historia, con cifras que casi parecen imposibles de creer. Una especie de pez nativo local aumentó su población aproximadamente 17 veces. Otra especie emparentada se expandió cerca de 52 veces. Un tercer pez, que había estado prácticamente al borde de desaparecer de toda la región, se recuperó alrededor de 70 veces. Y luego estaba el más pequeño de todos, un diminuto pez nativo reducido casi a la extinción local dentro del arroyo degradado. En apenas unos pocos años, su población había aumentado alrededor de 150 veces. Especies al borde absoluto de la desaparición se convirtieron, de pronto, en algunas de las más abundantes de todo el cañón. La recuperación avanzó exactamente en la secuencia que predice la teoría ecológica, aunque rara vez se logra observar con tanta claridad. Primero se recuperaron las comunidades microbianas y las algas, reconstruyendo la base fotosintética del sistema. Después llegaron los insectos acuáticos, restaurando la capa intermedia de la red alimenticia. Luego se expandieron los peces, alimentándose de esas presas recién recuperadas. Y finalmente llegaron los depredadores más grandes, reptiles, aves acuáticas, mamíferos. Los ecólogos llaman a este patrón recuperación de abajo hacia arriba, y este arroyo ofreció una demostración prácticamente de manual, a una velocidad que la literatura científica jamás había anticipado.
La recuperación más amplia de la vida silvestre confirmó el mismo patrón. Los relevamientos actuales documentan casi 200 especies de vertebrados utilizando este cañón. Aves en peligro que regresaron a los bosques de álamos y sauces, un ave rapaz que volvió a cazar a lo largo del cauce restaurado, osos negros que visitan la zona en verano, y tortugas de río que restablecieron poblaciones estables. Quizás el mayor logro no fue el regreso de ninguna especie en particular, sino la exclusión definitiva de otras. Gracias a la remoción de 2004 y a la barrera permanente construida entonces, este arroyo se convirtió en el tramo de río más largo del estado con una comunidad de peces completamente nativa, sin una sola especie invasora. Una distinción casi inexistente en el resto del oeste norteamericano, donde peces introducidos dominan hoy ríos que evolucionaron sin ellos. Las implicaciones científicas de todo esto se extendieron muchísimo más allá de Arizona. Durante décadas, la ecología de la restauración había asumido que los ecosistemas profundamente alterados necesitaban generaciones enteras para recuperarse. Este arroyo desafió esa suposición con datos concretos, recolectados antes, durante y después de la restauración, demostrando no solo que la recuperación era posible, sino exactamente con qué rapidez y en qué secuencia precisa ocurría. Hoy, ecólogos de todo el mundo citan este caso como una de las demostraciones más claras de que restaurar el proceso más fundamental de un ecosistema puede producir velocidades de recuperación que sorprenden incluso a los propios profesionales que dedican su vida a estudiarlo. Cuando el río ganó, pero apareció una nueva amenaza. Pocos años después de que el agua regresara, el gobierno federal designó un tramo de casi 27 kilómetros de este arroyo como parte del Sistema Nacional de Ríos Silvestres y Escénicos, un reconocimiento legal que protege permanentemente al lugar de futuras represas y de un desarrollo urbano descontrolado, convirtiéndolo apenas en el segundo río de todo Arizona en recibir semejante distinción. La ironía es que ese reconocimiento creó de inmediato la siguiente amenaza. Antes de la restauración, llegar hasta aquí exigía recorrer largos caminos forestales en mal estado, y muy poca gente hacía el esfuerzo. Pero las fotografías empezaron a circular. Revistas de viajes y redes sociales descubrieron aquellas piscinas turquesa, y miles de visitantes comenzaron a llegar, después de decenas de miles. Los estacionamientos se llenaron por completo. La gente caminaba sobre las delicadas formaciones de travertino, acampaba ilegalmente y abría senderos improvisados por todo el ecosistema que apenas comenzaba a recuperarse. La frágil vegetación ribereña era pisoteada una y otra vez, las orillas se erosionaban bajo miles de pisadas diarias, y la basura se acumulaba en rincones intactos desde la remoción de la represa. La propia investigadora que lideró el estudio resumió la situación con una frase hoy inseparable de esta historia. Existe temor real de terminar matándolo de amor. No era exageración. El ecosistema se había recuperado precisamente porque se le dio espacio para funcionar con naturalidad y el turismo descontrolado amenazaba con alterar esos mismos procesos por otra vía. Los gestores del territorio actuaron antes de que el daño se volviera irreversible. Se implementó un sistema estacional de permisos y reservas durante los meses de mayor afluencia. Los visitantes ahora deben reservar su ingreso con anticipación, con un número diario de vehículos estrictamente limitado. Guardaparques patrullan la zona con regularidad, hacen cumplir las restricciones, prohíben acampar durante la noche en las áreas más sensibles y educan a los visitantes sobre la fragilidad de las formaciones de travertino y del hábitat circundante. El objetivo nunca fue impedir el acceso, sino asegurarse de que el entusiasmo genuino por uno de los lugares más extraordinarios del estado no terminara borrando, sin querer, exactamente aquello que lo hace tan especial. La lección que este arroyo le dejó al mundo. La historia de este arroyo no terminó cuando el agua regresó a su cauce. En realidad, apenas comenzaba a expandirse. Desde aquella restauración, Estados Unidos ha removido miles de represas en todo su territorio, a medida que la infraestructura envejecida, la economía cambiante y una comprensión ecológica cada vez más profunda transformaron por completo la manera en que el país piensa sus ríos. Proyectos emblemáticos en distintas cuencas del país han demostrado que remover represas obsoletas puede reabrir rutas migratorias para los peces, restaurar humedales enteros, mejorar la calidad del agua y revivir ecosistemas que muchos consideraban alterados de forma permanente e irreversible. Este pequeño arroyo de Arizona sigue siendo una de las demostraciones más claras de todo ese movimiento, precisamente porque la ciencia detrás de su recuperación fue tan meticulosa. Los investigadores continúan trabajando en ese cañón hasta el día de hoy, estudiando las tasas de formación de travertino, la química del agua subterránea, la genética de los peces y el ciclado de nutrientes.
Los datos acumulados antes, durante y después de la restauración representan un registro de recuperación ecológica a que muy pocos proyectos comparables en el mundo pueden siquiera acercarse. La lección más amplia de todo esto desafía una suposición profundamente arraigada, que los ecosistemas alterados por la actividad humana están rotos de una manera que no puede revertirse en una escala de tiempo humana. Lo que este arroyo demostró, con datos concretos en cada etapa del proceso, es que muchos ecosistemas no están destruidos por el desarrollo industrial. Están, simplemente, suprimidos. Devuélveles el proceso fundamental de que dependen, y la recuperación puede ser mucho más rápida y mucho más completa de lo que casi cualquiera se habría atrevido a predecir. En 1909, los trabajadores que construyeron aquella primera planta hidroeléctrica creían estar escribiendo el futuro de Arizona. Y en cierto sentido, así fue. Esa electricidad ayudó a iluminar Phoenix, alimentó a las minas de cobre cercanas y construyó buena parte de la infraestructura alrededor de la cual se ensambló el suroeste moderno. Pero la historia terminó revelando algo que aquellos ingenieros jamás podrían haber imaginado. El mayor logro de ingeniería asociado a este lugar no fue la represa de concreto que construyeron en apenas un año de esfuerzo extraordinario. Fue el propio arroyo, alimentado por agua subterránea que viajó durante décadas, cargando minerales formados en un mar tropical hace 300 millones de años, construyendo cascadas de piedra caliza una molécula a la vez, recuperando sus poblaciones nativas de peces apenas unos años después de la restauración, y reconstruyendo un ecosistema entero casi tan pronto como los seres humanos que lo habían interrumpido finalmente se apartaron de su camino. Resulta que algunas cosas, después de todo, son mucho más poderosas que las estructuras construidas para contenerlas. Esta historia nos deja una pregunta incómoda y, al mismo tiempo, esperanzadora. ¿Cuántos otros ríos, en cualquier rincón del planeta, siguen esperando en silencio a que alguien simplemente los deje volver a ser lo que siempre fueron? Si esta historia te sorprendió tanto como a mí la primera vez que la investigué, suscríbete a Wise y activa la campanita, porque cada semana te traemos historias reales de lugares que parecían perdidos para siempre y que, contra todo pronóstico, encontraron la manera de recuperarse. Cuéntame en los comentarios si conoces algún otro río o ecosistema que merezca una segunda oportunidad, y nos vemos en el próximo video de Wise.